Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Julio Broca. Agradezco la invitación de la Secretaría para la Igualdad Sustantiva de Género del Ayuntamiento de Puebla, la invitación para impartir este taller sobre cómo el diseño gráfico y la imagen gráfica puede coadyuvar, ayudar para empoderar y lograr esta igualdad sustantiva de género. Los invito a que me acompañen y comenzamos. Lo primero que vamos a ver es en qué contexto nos encontramos. Como todos lo sabemos, hay una agudización de la violencia hacia la mujer, pero también no es algo que sea nuevo. Llevamos muchas décadas donde se cosifica a la mujer, donde se cosifica también al hombre, a los animales, a las plantas. Se ha perdido en términos generales un respeto entre las relaciones sociales. Por supuesto que el diseño ha tenido mucho que ver en ese contexto. Es el contexto de la publicidad, de la propaganda, y la premisa básica es que si el diseño ha sido parte de esta descomposición cultural, pues obviamente también es un gran elemento de recomposición social en este sentido. Las diseñadoras se ven interpeladas en las necesidades de compañeras que se ven vulneradas, por ejemplo, y esto nos lleva a un tema muy importante, que es en qué contexto se está desarrollando nuestro quehacer como diseñadores. Cuando una compañera es vulnerada, desgraciadamente no tenemos el tiempo amplio que tiene, por ejemplo, una campaña publicitaria para desarrollarse y plantear todo lo que necesita plantear. Tenemos que actuar rápido. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que se da en un contexto de urgencia nuestra intervención como diseñadores. Si queremos ayudar, apoyar a alguien, cada quien, por supuesto, echa a andar su experiencia en aquello en lo que se ha especializado, y por supuesto que vamos a recurrir a una colega abogada, ¿no? A alguna colega que esté especializada en el manejo de redes, y nosotras como diseñadores o diseñadoras tendremos que hacer frente también a la posibilidad del mensaje gráfico. El mensaje gráfico que se desarrolla en los contextos de urgencia tiene características muy peculiares y sobre ellas vamos a hablar en un momento. Hace algunos años, me parece que 2, se hizo una gran exposición en el Museo Amparo con la gráfica producida en 1968 durante el movimiento estudiantil. Las características de esa gráfica son muy distintas a las que nosotros podemos ver en un anuncio espectacular o en una publicidad en televisión. Y son distintas porque se hacen en la urgencia. Muchas veces no tenemos el tiempo que quisiéramos para plantear un mensaje gráfico en estos contextos. Sin embargo, conociendo ciertos principios básicos del diseño, nosotros vamos a poder reaccionar rápidamente y tener un impacto muy fuerte sobre lo que queramos decir, exactamente como lo tienen estas grandes campañas publicitarias. La mejor prueba de que eso es posible, pues ha sido esta exposición, pero no solamente, también toda la gráfica que con el tiempo va adquiriendo un valor histórico y que probablemente en el momento en el que se desarrolló por esta urgencia con la que se hizo, tal vez pudo haber sido planteada por alguien como que no tenía un valor estético extraordinario, pero es un planteamiento falaz porque el valor estético es también un valor histórico. Lo importante entonces es que no dejemos de producir diseño, no dejemos de hacer gráfica en solidaridad, en apoyo de quien lo necesita. Porque el valor de esa gráfica, a través de la historia y a través de la ética y la axiología de haberla hecho en apoyo a algo que era urgente, la va a valorizar con el tiempo. Por supuesto que esto lo digo para que nos relajemos, porque es muy común que los diseñadores, las diseñadoras, cuando comenzamos a hacer un diseño, somos muy duros con nosotros mismos y estamos criticando que no queda bien, lo estamos comparando con estas grandes campañas
y eso realmente no tiene sentido porque nuestro contexto, nuestro formato es otro. No debemos de tenerle miedo a diseñar. Realmente cualquiera puede diseñar. Y los principios básicos del diseño realmente son sencillos. Los vamos a enunciar ahora. Y eso nos va a permitir que no le pidamos nada a una campaña publicitaria con muchos recursos. Entonces, algo fundamental que sucede cuando tenemos que hacer este diseño urgente es que los recursos son limitados. Y voy a poner un ejemplo, que tuviéramos simplemente un lápiz pequeñito que se le está acabando la punta y una hoja de papel. Y soy diseñador y quiero apoyar a alguien que necesita mi apoyo con lo que yo sé hacer, que es diseño y es gráfica. Tenemos dos opciones. Puedo realmente ocupar esa pequeña punta de lápiz que me queda y llenar la hoja de texto y esa hoja pegarla en la pared. O, claro, ahora con los nuevos medios, tomarle una fotografía y subirla a redes. O puedo dibujar el signo de lo femenino, dibujarlo roto y decir volvió a pasar. Conseguir un poquito de tinta roja, ponerlo en la parte donde está roto y en estas letras grandes que dice volvió a pasar o pasó de nuevo, abajo poner lugar, fecha y hora de una reunión de protesta. Ustedes pueden ver cómo cambia la potencia del mensaje que quiero dar. Probablemente no va a decir todo lo que esté diciendo la hoja llena de texto, pero hay leyes de percepción que debemos atender cuando queremos diseñar. Una de ellas es que no sea barroco el diseño, que no esté cargado de demasiados elementos. Y la escritura exige también un tipo de entorno, ambiente o posicionamiento para ser leída. Y sin embargo, la imagen gráfica tiene esta capacidad de poder ser percibida en 3 segundos, 2 segundos y darnos una idea muy fuerte de lo que queremos decir. El mejor amigo realmente del diseñador que está trabajando sobre todo en esta cuestión de la denuncia son los símbolos. No debemos tenerle miedo a ocupar símbolos que pueden parecer trillados porque no nos estamos realmente ahora preocupando por una originalidad extraordinaria como si fuésemos Salvador Dalí. No, nos preocupa el dolor del otro, la urgencia del otro, la necesidad de la denuncia y nuestro mejor aliado es ese símbolo que toda la gente puede reconocer. Por supuesto que debe haber una intervención a ese símbolo, ¿no? Ese símbolo debe verse, como lo hemos dicho, roto, desgarrado, porque es lo que está sucediendo, es lo que queremos que la gente vea. Dentro de nuestro contexto, eso va a ocupar un gran papel, porque cuando eso se suba a redes, eso sí puede expandirse rápidamente a través de las redes, porque es una imagen muy significativa. Realmente tomar una hoja y hacer el símbolo de lo femenino roto, con una pequeña intervención roja, con unas letras grandes y con una convocatoria, lo puede hacer cualquiera. Y eso es buen diseño. Con eso vamos a desmitificar la idea de que el diseño solo lo pueden hacer los diseñadores. No, el diseño lo estamos haciendo todos, todo el tiempo, porque todo el tiempo estamos queriendo lograr el máximo impacto desde que cocinamos y ponemos menos sal o más sal, y desde que planteamos arreglar nuestra habitación porque nos va a visitar un ser querido o nuestra casa, ponemos esto aquí, compramos flores, todo el tiempo estamos diseñando y realmente hacerlo gráficamente es una extensión de esos ejercicios. ¿Qué no es el diseño? El diseño no es propaganda, el diseño no es publicidad. No es propaganda porque no busca perseguir a nadie.
No es publicidad porque no busca convencernos de una necesidad que no tenemos. El diseño en su mejor vertiente es reflexión. Esa reflexión se logra a través de los símbolos que todos conocemos. Y estos diseños que no precisamente están vendiendo, sino que están denunciando algo, están denunciando un problema, tienen su justificación en la ética. Que nosotros estemos apoyando con gráfica la denuncia de una compañera tiene una justificación ética en sí misma. Y es necesario que nosotros tengamos esa dimensión ética clara, porque el diseñador tiene la responsabilidad de decir algo que normalmente no tenemos capacidad de decir porque los sentimientos nos inundan, porque nos rebasan, y es muy valioso el tiempo que toma la diseñadora, con todo el dolor que implica la denuncia y la empatía contra la injusticia, la empatía con la persona que ha vivido el problema, que nosotros nos sentemos a reflexionar qué símbolos vamos a elegir y cómo los vamos a intervenir. Si nosotros tenemos esto claro, la imagen que produzcamos va a tener un valor extra, que es la trascendencia. Es una imagen que va a ser necesaria. Por supuesto que esta rapidez y esta plática que estamos teniendo no es para que hagamos memes. Los memes no tienen nada de malo, el problema es que se olvidan. Uno no recuerda. Son imágenes desechables. Son imágenes que al final no importan. Y que pues nos pueden hacer reír o pueden ser irónicas, pero pasan de largo. Porque obedecen al momento, pero no hay una dimensión reflexiva, ni de 2 segundos. Nosotros quizá podamos tomarnos el tiempo para plantear una imagen gráfica que va a enriquecer y que le va a dar identidad a una campaña de denuncia, por ejemplo, en redes, con 1 o 2 horas de reflexión, de plática con algún compañero, alguna compañera. Nuestros grandes aliados son los poetas, que son expertos en hacer metáforas. Y es muy importante que todo el tiempo insistamos en que la trascendencia de esta imagen sea en favor de una causa, pero que esa causa esté fundamentada por una reflexión profunda. Por ejemplo, El Quijote de la Mancha. Nadie hace publicidad para vender El Quijote de la Mancha. Y es uno de los libros más impresos y más leídos en la historia de la humanidad. Es muy interesante que no hay publicidad del Quijote de la Mancha y se vende tanto por la trascendencia de lo que plantea el libro. Estas imágenes del 68 de las que hablé al principio, que son un gran ejemplo de trascendencia, tienen esta misma dimensión ética, esta misma dimensión de urgencia, de denuncia, de día a día, que las ha hecho imágenes simplemente imprescindibles para la historia del diseño. Cada vez que ustedes realicen una imagen con estos principios que aparentemente son abstractos, pero que en realidad nos hacen humanos, esas imágenes que ustedes produzcan van a ser un documento histórico muy importante. Toda la imagen gráfica comparte fundamentos. La publicidad más elaborada y el stencil más urgente que se haya hecho en la calle, si comparten estos fundamentos, son igual de potentes, son igual de poderosos. Todos conocen, la mayoría de los diseñadores conocemos a Banksy, este stencilero que en realidad no sabemos quién es, pero comenzó haciendo stencil en Bristol, en Inglaterra, simplemente con un cartón y cortando sobre ese cartón ideas y símbolos muy bien
pensados. Hace 20 años la gente borraba esos esténciles de su pared y hoy la gente arranca la pared para subastarla. Y solo es una lata de aerosol y cartón. Y alguien pensando en lo que les acabo de mencionar hace un momento, la trascendencia de la idea. Eso hace que los diseñadores pues tengamos un gran poder de decir cosas en la historia misma del arte con un enorme valor social. Ahora, ¿cuáles son estos principios que comparte la gran campaña publicitaria y el pedazo de papel pegado en la pared? Bueno, para ubicarnos en este mapa, quiero dividir la complejidad del diseño en 3 grandes esferas. Quizá la más compleja, la más demandante, pero la más trascendente es la metáfora. Después está el símbolo y por último está la anécdota. La anécdota está muy cerca de la fotografía. El símbolo es muy sintético y por lo general recurre a lo que habíamos ya comentado, que es este conocimiento popular, cotidiano, de los símbolos que identificamos. Y por último, o de regreso, la metáfora es una síntesis novedosa de conceptos a través de elementos gráficos. Estos 3 niveles, la anécdota, el símbolo y la metáfora, se nutren fundamentalmente de 2 cosas. La primera es el deber de todo grafista de ser un iconógrafo, es decir, ser alguien que persistentemente, constantemente, cotidianamente está literalmente coleccionando imágenes en su monitor, en su celular, en su mente, en su memoria, pero no solamente a través de nuestras caminatas cotidianas o nuestras andanzas por las redes sociales, sino en los libros de historia, en las bibliotecas, porque nosotros vamos a darnos cuenta cuáles son estos símbolos persistentes. Mientras un símbolo es más persistente en la historia, es obviamente un símbolo más poderoso. Baste ver los símbolos prehispánicos que han resistido pues 500 años de exterminio y siguen ahí. Y cuando nosotros ponemos un símbolo prehispánico, la fuerza que tiene ese símbolo le pertenece al símbolo. La trae el símbolo dentro de sí mismo. Ese es nuestro material de trabajo. La anécdota, como su nombre lo dice, tiene una dimensión anecdótica, valga la redundancia, donde nosotros prácticamente estamos siendo testigos de un evento. Si nosotros tenemos algún colega, alguna colega fotógrafa y los eventos en los que estamos inmersos pueden contar con su apoyo, el trabajo del diseñador junto con un buen fotógrafo se reduce muchísimo, se potencia mucho y se hace más rápido, porque el trabajo del diseñador ahí es tomar esa foto y encuadrar o quizá sobre esa foto llamar con la convocatoria al evento que se quiere o plantear lo que queremos desarrollar como una conciencia a través de esa imagen. El collage también es una manera muy bonita de generar mensajes anecdóticos. Los mensajes anecdóticos son profusos en elementos, tienen muchos elementos, son muy divertidos de hacer, la verdad, porque uno de pronto se pierde en esa historia que está contando y los medios digitales nos permiten ahora que lo que antes hacíamos con tijeras, papel y pegamento, pues lo hagamos más rápido a través de la computadora. Pero lo importante es qué elementos vamos a aislar de nuestra fotografía o de nuestros símbolos. Ahora,
En un siguiente nivel estaría lo simbólico. Después de lo anecdótico tenemos lo simbólico, y lo simbólico ya nos va a demandar algo de síntesis, ya nos va a demandar menos elementos. Y nos encontramos con el principio fundamental del diseño gráfico, que menos es más. Mientras menos elementos tengamos, más decimos en menos tiempo, y eso es lo que hace al diseño eminentemente un producto del modernismo estético. No hablo de la modernidad en términos sociales, sino del modernismo como movimiento artístico. El modernismo como movimiento artístico retomó el valor de la geometría como algo que puede decirnos cosas. Eso, por supuesto, es una enorme ruptura con toda la pintura precedente, con todo el arte precedente, que era exquisitamente anecdótico, preciosistamente anecdótico. El más mínimo detalle estaba reflejado en el cuadro que estábamos viendo. Y obviamente el diseño está obedeciendo a una sociedad distinta que emerge con los modos industriales de producción, con la aceleración de la vida cotidiana, con la emergencia de las ciudades, con la compresión del tiempo, con esta prisión en la que nuestros ojos ya no tienen mucho tiempo para detenerse a admirar. No podemos ya ir al museo, o no podemos encontrar una pintura pues, colgada en la calle. Emerge entonces el diseño gráfico. Esta exigencia de síntesis ya, pues bueno, es eso, es una exigencia. Ya no va a ser tan sencillo que nosotros logremos una síntesis, pero verdaderamente tampoco es imposible. No estoy hablando de días y días, ¿no? Estoy hablando de poder detenerse por un momento y reflexionar qué queremos decir. Por supuesto, para que nuestra ayuda como grafistas al problema que estamos planteando sea más poderosa, sea más potente. Investigar es muy importante. Investigar es fundamental porque a veces nuestro quehacer obedece a contextos que no son los nuestros, y sería una catástrofe utilizar un símbolo que en una comunidad fuese ofensivo, un color que en un cierto contexto fuese ofensivo o significara lo contrario de lo que nosotros queremos decir. Entonces también hay una responsabilidad en la producción del mensaje que tiene que ver con los contextos. Esta contextualización del diseño implica también que el diseñador sabe escuchar y respeta lo que está alrededor y se asume como un eterno aprendiz. No basta que seamos iconógrafos, que estemos coleccionando imágenes, que estemos viendo imágenes, que sepamos mucho de símbolos, porque siempre en la realidad hay algo que se nos escapa y que necesita ser siempre nuevamente comprendido por nosotros para ser planteado, no solamente en términos de esta urgencia y de esta dimensión ética de la que ya hemos hablado, sino en términos de un respeto al contexto. Hace algunos años, creo que un par de años, hubo algo llamado la Czarny Protest en Polonia, protesta negra, y se estaba exigiendo la legalización del aborto. En estos contextos, el símbolo fueron los primeros en utilizar el gancho de ropa como la denuncia del aborto. Y su símbolo más contemporáneo fue unas trompas de falopio, pero una de las trompas le salió una manita, ¿no? Que literalmente le estaba diciendo a todos que se negaba a la reproducción sin su consentimiento. Esa imagen era la imagen que acompañaba todas las protestas. Ha habido otro evento, por ejemplo, donde la asociación de catalanistas, que son colegas catalanes apoyando los procesos sociales en América Latina, quisieron hacer un evento, y el cartel que se hizo ahí
obedeció a una investigación de qué es lo más significativo para los catalanes. Resulta que lo más significativo para los catalanes es una pintura de arte abstracto de un pintor que se llama Antoni Tàpies y que en nuestro contexto a lo mejor sería incomprensible. Bueno, de hecho sería incomprensible, pero en su contexto tiene todo el sentido del mundo. Lo que hicimos fue esa pintura, la intervenimos porque tiene un gran fondo amarillo. Entonces a ese fondo amarillo le pusimos manchitas de jaguar y había un sincretismo donde la gente de Cataluña reconocía su símbolo, pero la gente de Latinoamérica reconocía también un símbolo sagrado, que es el jaguar. Y lo que sucedió con esa imagen es que en los primeros minutos tuvo 10,000 retweets. Fue una imagen que se emerge de la síntesis simbólica, emerge de una pequeña investigación, porque esta es otra gran ventaja de estos tiempos. Las redes nos permiten hacer investigaciones que hace unos años hubieran sido un tiempo enorme, quizá dentro de una biblioteca. Bueno, ya hemos visto varias cosas. Hemos visto que estamos generando dentro de la igualdad sustantiva de género una gráfica que puede ser realmente urgente. Hemos visto que esta gráfica implica una denuncia o implica una solidaridad o implica el planteamiento de una idea importante que debe cambiarse en nuestra sociedad. Hemos visto también que cualquiera puede diseñar si conocemos estos principios básicos del diseño. Hemos visto también que el diseño no es una invitación propagandística ni es una invitación publicitaria. Simplemente es una invitación a la reflexión, es una invitación a la conciencia. Y que en la medida que nosotros logremos esa invitación, el diseño se va a volver necesario en la historia. Es un diseño que no se va a olvidar, no va a ser un meme. Hemos visto también que hay 3 grandes esferas que desafían a los que queremos plantear una imagen gráfica, que es la esfera de lo anecdótico, la esfera de lo simbólico, y ahora vamos a hablar de la última esfera, que es la esfera de lo metafórico. Esta dimensión del diseño exige mucho trabajo intelectual porque es la síntesis máxima. La síntesis máxima de 2 símbolos que cuando se juntan nos están diciendo algo totalmente nuevo, algo totalmente distinto, inesperado, paradójico incluso, que tiene unas dimensiones muy importantes, que son la universalidad y la esencialidad. Voy a explicar esto. Dijimos hace un momento que cuando nosotros planteábamos un símbolo, a lo mejor el contexto hacía que ese símbolo significara cosas distintas en diferentes lugares. Cuando hablamos de la universalidad del símbolo, son símbolos que se están refiriendo a valores universales como la libertad, el respeto, la paz, la solidaridad, que son principios que independientemente del idioma en que los digamos, de la cultura en la que hayamos nacido, los compartimos todos los seres humanos, porque son valores. ¿Cómo nosotros podemos plantear esos valores? A través de la metáfora. Implica la conciencia profunda de una vivencia, de lo que se ha vivido, y a través del símbolo plasmamos la esencia de esa vivencia. Estamos diciendo algo esencial sobre la libertad, sobre la injusticia, sobre el abuso, sobre la deshonestidad, sobre la solidaridad, que es decir, aquí en la metáfora el diseñador se está enfrentando a los valores en su forma positiva y en su forma negativa. Es decir, si hay solidaridad, que es una forma positiva del valor, la forma negativa sería la indiferencia, por ejemplo, que a alguien no me importe. Y entonces yo estoy planteando y denunciando esas 2 situaciones, quizá una indiferencia extrema y una solidaridad absoluta.
Como ustedes pueden ver, esto es un poco más exigente y quiero aclarar que esto no hace que el lenguaje metafórico sea superior a ninguno de los otros dos. De hecho, las tres dimensiones, la anecdótica, la simbólica y la metafórica, tienen la misma fuerza, tienen la misma capacidad de convocar. Me parece que en el contexto de un ejercicio de urgencia social, de denuncia social a través de la gráfica, el lenguaje anecdótico funciona mejor, e incluso ejercitando el lenguaje anecdótico, que pareciera el más sencillo, si nosotros hacemos el ejercicio de descartar elementos, aparece casi por sí mismo el lenguaje simbólico. Y es muy probable que cuando ustedes terminen esa imagen, a los pocos días, la mente que sigue trabajando, la sensibilidad que sigue trabajando, les devuelva una imagen metafórica. Por eso les invito a que se animen a diseñar. Por supuesto que estos principios básicos es necesario ejercitarlos constantemente y dialogarlos constantemente. Esta estructura que yo les he compartido, no me la invento yo, realmente proviene de una escuela de diseño, que es la escuela cubana y la escuela polaca, que han dado realmente nacimiento al mejor diseño que se ha hecho desde mediados y finales del siglo XX y principios del siglo XXI. Bueno, vamos a cerrar esta pequeña introducción con dos carteles muy importantes. El primero es un cartel que se produjo ya hace varias décadas, se llama Victory, y es un cartel hecho por un japonés, Shigeo Fukuda, y fue enviado a la Bienal de Varsovia de los años 70. No recuerdo muy bien la fecha, pero vean ustedes aquí la fuerza del símbolo, que es el cañón, un cañón. Cualquiera que haya visto un arma, y quien no ha visto un arma en la sociedad de la hiperviolencia televisiva y la hiperviolencia real, sabe lo que es un arma. Entonces hay un cañón de un arma ocupando casi toda la extensión del cartel, y hay una bala, pero resulta que la bala está invertida. Entonces la bala ya no es una bala, es un tapón. Es un tapón que va a tapar el cañón. Y lo que dice el cartel es victoria. Es decir, el arma contra el arma, es la inutilidad del arma, lo absurdo del arma, un arma que a sí misma se destruye. Esa es la victoria, es el fin de la guerra. Y es un cartel que se hace con muy pocos recursos y ni siquiera se necesita una computadora. Otro cartel muy importante del diseñador mexicano Germán Montalvo, para una película mexicana que se llama Mujeres Insumisas. Les recomiendo ver la película porque entonces van a disfrutar aún más también el cartel. Y la solución gráfica del diseñador fue muy imaginativa y la ejecución es realmente rápida. Simplemente puso 2 huevos a cocer, sacó los huevos, los estrelló, les tomó una foto y esos huevos estrellados son el cartel que dice Mujeres Insumisas. Entonces, como pueden ver, la fuerza del símbolo cotidiano es nuestro mejor aliado, porque, y esto es muy importante, el buen diseño no es una cuestión de conocimiento o de sabiduría o de entendimiento. No, es algo que se sabe, es algo que sabemos cotidianamente, es algo que pertenece a nuestra cultura, es algo que reconocemos, no requiere de una dimensión de mayor o menor inteligencia, porque no pasa por un proceso realmente analítico por parte del espectador. Es un proceso emotivo donde se reconocen valores inmediatamente. Entonces, veamos que este buen diseño no va a expandir, digamos, el conocimiento que alguien tiene sobre algo. No, va a profundizar la conciencia de algo que nos importa. Esa es la importancia del buen diseño.
Les agradezco mucho la atención que han prestado a esta pequeña charla sobre fundamentos y principios del diseño gráfico para coadyuvar a la igualdad sustantiva. Agradezco mucho a la Secretaría de Igualdad Sustantiva del Ayuntamiento de Puebla la invitación y les invito que contacten a la Secretaría por si quieren ejercitar estos principios. Podemos hacerlo a través de la Secretaría, podemos reunirnos o por medios digitales, podemos revisar sus bocetos y los invito a que se involucren como diseñadoras al apoyo solidario a través de la gráfica con tantas causas que necesitan diseñadoras solidarias. Muchas gracias.